Hola a todos. La señora política les saluda con gusto, deseando que todas y todos estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos una noticia interesante. Les traemos una actualización importante del ámbito político en México. El bombazo de hoy, por unanimidad, el Instituto Nacional Electoral aprobó la mayoría calificada para Morena en el proyecto de reforma. ¿A disfrutar lo votado? En la conferencia de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, escucharemos y analizaremos las declaraciones de la senadora Julieta Ramírez sobre la reforma constitucional y el papel de los trabajadores del Poder Judicial. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces, no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto, pues, lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados. Porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrá los compromisos del TEMEC de este tratado. Sí, porque el TEMEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera. A ver, primero, para terminar el tema de los jueces, a ver si pones el de Julieta, la diputada. Es que es muy bueno, ayer lo vi en la noche. ¿Sí lo tienes? Magistrados se suman al paro de labores del Poder Judicial. Y esto es raro por dos cosas. La primera, se sumaron al paro, pero suspendiendo los plazos, términos judiciales y las audiencias. Y esto va a afectar a los juicios de las y los ciudadanos. Y la segunda, y esta sí es rarísima, y es que los jueces y magistrados parecieran no saber que ellos no son trabajadores, son titulares del órgano en el que se deposita el Poder Judicial, cosa muy diferente. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte, los mismos ministros, se los muestro. En esta sentencia del año 2009, la Suprema Corte anunció: jueces y magistrados no son considerados como trabajadores. Y no son trabajadores porque el servicio que prestan no es subordinado. Esto, claro que lo saben, pues es como si los diputados y senadores nos fuéramos a paro por considerarnos empleados de las oficinas de la Cámara, o que el presidente de la República se ponga en paro porque se le quiera someter a consulta de revocación de mandato. Los juzgadores saben que no son trabajadores. Pareciera entonces que jueces y magistrados están alevosamente difundiéndole a los trabajadores la falsa idea de que se está atentando contra sus derechos laborales. ¿Acaso entonces los quieren utilizar como escudo para proteger sus privilegios? Pero ya que de todas maneras se nos fueron a paro los jueces y magistrados, les pedimos entonces que no cobren su sueldo. ¿Sí saben cuánto cobra un juez al mes, más o menos, de sueldo?
más de 150,000 pesos mensuales. Un juez. De hecho, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que estaban cayendo en una irregularidad, ¿no?, constitucional porque no tenía... Sí, aunque, como lo dije ayer, se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo. Pues por eso es interesante lo que dice Julieta, porque más allá de lo jurídico, pues es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón, digamos. Ahora lo que queremos pues es que sí tengan un amo, un dueño que se llama el pueblo de México, porque serán electos por el pueblo de México. Bueno, sobre la resolución, bueno, la propuesta que hace el INE para resolver, pues es lo que hemos estado diciendo. Lo único que se pide pues es que se cumpla con la Constitución y con la ley. Y no porque ahora estén en contra de lo que aprobaron en su momento, personas, sean legisladores o no, o personalidades, o empresarios, todos tenemos que cumplir las leyes. Y eso es lo que está haciendo el INE, aplicar tal cual la fórmula que establece la Ley de Procedimientos Electorales. Como hemos visto y escuchado, a nuestra presidenta electa doctora Claudia Sheinbaum Pardo y a la diputada Julieta Ramírez ha abordado temas cruciales sobre la reforma y los intereses en juego. Ella destaca que los trabajadores del Poder Judicial no están defendiendo derechos fundamentales en peligro, sino que están protegiendo privilegios de una élite que busca imponer su voluntad sobre el deseo de los 36 millones de votantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador proyectó un video de Pedro Ferriz en el que se afirma falsamente que un algoritmo fue utilizado para realizar un fraude electoral en las elecciones del 2 de junio. Para que continúe la transformación, porque la gente está contenta. En todas las encuestas tenemos un apoyo de más del 70% de la población. Pero quienes no están contentos, pues los de arriba, los que se sentían los dueños de México, los beneficiados de la corrupción, del saqueo. ¿Por qué la gente está contenta? Bueno, porque como no sucedía antes, les está llegando un apoyo del presupuesto público, de su dinero, que antes se usaba ese dinero del presupuesto para favorecer a las minorías y se iba por el caño de la corrupción. Entonces, la gente dice, esto es lo que queremos, aunque no le guste a los potentados, aunque no les guste a los medios de comunicación. Aquí es importante subrayar, y no es para nosotros, sino para los que nos están escuchando, porque no deja de ser una escuela esta conferencia, este diálogo circular. Es importante que se conozca que hay una coincidencia. Los hombres o las empresas con más poder económico en México son también las dueñas o los dueños de los principales medios de información o de manipulación. Hay una correlación estrecha.
sea, se alimentan, se nutren mutuamente, poder económico y poder mediático. Y desde luego, antes tenían el poder político. Entonces, viene la elección, el Movimiento de Transformación obtiene mayoría calificada que le permite llevar a cabo reformas constitucionales y pegan el grito en el cielo, porque esa Constitución que ellos hicieron a modo, ahora esa Constitución va a contemplar los derechos de todos los mexicanos, sobre todo los derechos sociales. Presidente, dado que... Entonces, ese es el fondo del debate. Y en su desesperación llegan a hablar de que está mal la forma en que se van a distribuir los diputados plurinominales, cuando ¿sí? Así lo establece la Constitución, así lo establece la ley, que por cierto ellos reformaron, y es la misma Constitución o los mismos preceptos de la Constitución, la misma norma que ellos usaron cuando tenían la mayoría, porque así se ha hecho con esa Constitución, con esos preceptos, con esas normas, se ha hecho el reparto de los diputados plurinominales. Ahora salen con que hay que interpretar la Constitución. ¿Cómo se va a interpretar la Constitución si es muy clara la Constitución? Y además, ¿desde cuándo? ¿Por qué no volvemos a poner el cuadro? Se usa ese mandato constitucional y legal para la distribución de los diputados plurinominales. ¿Cómo es que ahora, miren, en el 2009, del 2009 a la fecha, ¿cuántos años son? Ayúdenme. 15. Y han habido 5 elecciones. Y ahora, después de 15 años, quieren cambiarlo. Pero no solo son los legisladores, no solo son los representantes de los partidos, son los potentados, los que realmente mandan o mandaban. Ellos son los que ahora quieren que se viole la Constitución, y es un doble discurso, una doble moral, una gran hipocresía que hablen de Estado de Derecho y lo que busquen es mantener un Estado de chueco o Estado de Derecho y democracia, siempre y cuando se aplique el Estado de Derecho y la democracia en los bueyes del compadre. Entonces, por eso es muy interesante este momento que estamos viviendo, porque como tú lo planteas, se está presionando a consejeros, a magistrados del Tribunal Electoral, pero imagínense, ¿por qué no pones la tabla de nuevo de cómo, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, cómo quedaría la representación en la Cámara de Diputados? Vamos a hacer el ejercicio, así quedaría. Eso es lo que le correspondería a cada partido. ¿Por qué de esta manera? Porque de los 300 distritos donde hubo elección, Morena obtuvo 161 de mayoría, y los otros dos partidos, el caso es que
los 3 partidos que apoyan la transformación, 256, el 85%. A ver si no tienes un mapa del país. Y el 15% de los distritos los obtuvieron Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Presidente, pero bajo los principios que usted ha manejado, esta manera pues de acaparar de alguna forma las curules no pone en riesgo la democracia, sobre todo cuando usted ha dicho que la democracia es pluralidad. Sí, pero es la voluntad del pueblo. El pueblo decidió esto es lo que decidió el pueblo. Entonces, como no le conviene a la oligarquía y a sus voceros y a chichincles, con todo respeto, pues ya no es válido el voto. ¿Ha habido respuesta? Para que no se enojen los varones del dinero, vamos a violar la Constitución. Imagínense aceptando sin conceder, porque sería una barbaridad de que fuese como ellos quieren, que se violara la Constitución. Un partido, a ver, ¿cuántos distritos de mayoría ganó el PRI? Ninguno. ¿De mayoría? Ninguno. O sea, bueno. son 3 del PAN. En coalición ganaron varios. Y en coalición sí, pero son 39. Sí, pero vamos a dividir, por ejemplo, la coalición, 39. Sí. ¿Esos cuántos les toca? En total de los pluris, ¿cuánto le toca al PAN, cuánto le toca al PRI? También ayer lo explicaba Sí, aquí están. Esto es. El PAN tiene 38, ¿no? Digo 32. Y le van a dar 36. Sí, para tener 68. El PRI 9 y le dan 24. Pero vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que no sea así, que es lo que establece la Constitución, sino que sea como ellos quieren, pues entonces el PRI de 9 habría que hacer la cuenta, en una de esas se llevaría 50 pluri y el PAN de 32 no se llevaría 36, sino se llevaría como 100. O sea, 100 y ganaron 32 de mayoría. Y Morena no se llevaría 87, sino en vez a lo mejor 40. Entonces, ese es el debate. Bueno, pero detrás de esto, claro, a los potentados no solo les preocupa el Poder Judicial, les preocupa de que pues ellos manejan la política de comunicaciones. ¿Y ya hubo respuesta, Sí, presidente? ellos manejan lo que tiene que ver con la política energética, la controlan porque decidieron que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios
¿Hubo ya respuesta, presidente, de los empresarios, de los señores del dinero? No, pero yo los estoy llamando a que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad y que haya un auténtico Estado de Derecho y que ya basta de estar simulando y va a quedar muy claro quién es quién. Ya no es tiempo de simulaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que haya honestidad, que se respeten las leyes, o queremos que siga la corrupción, queremos que siga el influyentismo. ¿Eso es lo que queremos para el país? ¿A los consejeros del INE les haría el mismo llamado, ya que lo van a discutir en comisión y después lo llevarán? Sí, pero se está tratando este asunto y la gente está pendiente. Ojalá y ellos tomen en cuenta también de que el pueblo existe, que no vayan a cometer de nuevo el error que cometieron hace unos meses, de menospreciar, de ningunear al pueblo y tómala. O sea, el pueblo les dio un tengan para que aprendan. Entonces, que respiren profundo, ¿no? Se tranquilicen y acepten de que hay una realidad distinta y que el pueblo existe y que el pueblo no es tonto y que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ahora estoy viendo a Pedro Ferriz. ¿Por qué no lo pones? Porque, es que es maestro de Carmen Aristegui. Es que todo esto ayuda, o sea, a entender las cosas, ¿no? Dice que se aplicó un algoritmo en la elección y que ya lo encontró, ¿sí? ¿Cómo fue el fraude? Sí. El proyecto de INE sí da la mayoría a Morena y aliados. Pero vamos a ver qué dice o sea, es que todavía, por ejemplo, un compañero tuyo que está en Radio Fórmula, famoso hombre, López Dóriga, ¿sí? Ese está insultando a la gente, ¿sí? Insultando a la gente. Entonces, ahorita te contesto la pregunta, pero es que es muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué no lo pones, Pablo? Solo quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xóchitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xóchitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber.
No tengan la menor duda, estamos listos para lo que sea. O sea ustedes, es genial esto, pues, sobre todo para los jóvenes, porque nosotros vivimos toda esta época, ¿sí? Todo esto lo padecimos, y estos eran los maestros de la comunicación. Este señor López Dóriga, bueno, les decía yo, repito, maestro de Carmen Aristegui, del otro Solórzano, o sea, entonces, es lamentable y ojalá ya la oposición, porque además se requiere para una auténtica democracia tener una oposición fuerte, inteligente, ¿sí? Honesta, que defienda principios, que defienda sus doctrinas. Eso es totalmente válido. O sea, nosotros no queremos que todos los mexicanos pensemos de la misma manera. No puede haber pensamiento único. Eso tiene que ver más con el totalitarismo, con las dictaduras. La democracia es pluralidad, es respetar el derecho a disentir, ¿sí? Es libertad. Eso es lo que queremos. Pero no esto, o sea, digo, claro que es libre de expresarlo, de manifestarlo, pero mucha gente se deja llevar por estas cosas, sí, mucha gente, y son muy buenas personas. Mexicano es muy bueno, todos los mexicanos, y merecen respeto y afecto, y un comunicador pues tiene que actuar con responsabilidad, con ética. Periodismo es un imperativo ético. Presidente. Entonces, todo esto pues para entonces decir, vamos a esperar a ver qué resuelven en el Consejo, en el Tribunal Electoral. Un poco lo que mencionaba mi compañera es que como está actualmente proyectado, se estaría dando la mayoría a Morena y los aliados. Eso es lo que se puede manejar hoy en la Comisión de Prerrogativas y después en el Pleno al final de la semana. Es básicamente lo que estaba mencionando mi compañera. Entonces, si es con ese perfil, lo mejor sería que se siguiera bajo ese proyecto que se tiene, por lo menos hasta esta hora. Pues que se ajuste a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer, ¿sí?, por presiones la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley. Por lo que estamos viendo, desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, desplegado de, ¿cómo se llama la otra? Consejo Mexicano de Negocios, ¿sí? Los medios de información. ¿Mande? Una calificadora. La Iglesia. Sí. No sabemos, pero son capaces de muchas cosas. Claro, cañonazos, claro que sí, y ya no son de los de la época de Obregón, de 40,000 pesos. No, es que hay que estar muy pendiente. Sí, es ojo, mucho ojo. Sí.
para que no actúen como lo hacían antes y hasta hace poco. ¿Cree que los consejeros son susceptibles de estas presiones con la nueva integración ya y la nueva presidencia? Hay que esperar, no nos adelantemos, pero sí es un buen tema, o sea, a ver qué van a resolver, qué fórmula van a utilizar. Acerca de lo del Poder Judicial, nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada. El asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Pero ellos dicen que no van a regresar del paro hasta que no se detenga en el Congreso, pero pues ya están. Pues yo, primero, yo respeto tu derecho a manifestarse. Así es. Son libres, independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, ¿sí? Es algo a que tienen derecho. Y además la libertad no se implora, se conquista. Así es. Eso, que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Ya les dije qué distingue al conservadurismo. Uno, son muy hipócritas. Dos, son muy corruptos. Así es. Les gusta mucho el dinero, les brillan los ojitos por el dinero. ¿Sí? Y tres, son muy autoritarios. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Sí, no convencer, no persuadir, sino destruir. Entonces, lo segundo para los trabajadores es libertad, no represión. Tres, información de que en vez de perjudicarse, se van a beneficiar y que el asunto es con los de arriba. Y cinco, ¿sí?, que se los digo porque luché durante muchos años contra el régimen, tengo alguna experiencia en esto. No pasa nada, ¿sí?, con su movimiento. No importa cuánto tiempo vayan. No importa. Y la población. No importa, porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que al contrario, si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están activos, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel. Justo ellos no están en paro. El tribunal y la corte no se fueron a paro, son las únicas instancias del Poder Judicial que no. Sí, pero de todas maneras, como los trabajadores son los que hacen las cosas, ahí vamos de gane. Cuando yo era dirigente de un partido opositor y estaba en su apogeo el neoliberalismo y todas las reformas o contrarreformas a la Constitución para perjudicar al pueblo, la verdad, yo ansiaba que se terminara el periodo ordinario. O sea, en la Cámara de Diputados, y que se fueran. Descansaba cuando no estaban en sesiones, porque no aprobaban nada bueno para el pueblo. De repente, ¿sí?, todo, de repente ya está a punto de cerrar el periodo, venía una iniciativa para ampliar las concesiones de las autopistas 20 años más. Esto lo pueden ustedes investigar.
pero a horas de que se cerrara el periodo. Y la minoría, en ese entonces, de nuestro movimiento, protestando, pero ¿cómo? Mayoriteaban y ampliaban 20 años más las concesiones. Eso de los sabadazos en el Poder Judicial era lo mismo en el Legislativo. Recuerden cuándo fue que aprobaron el FOBAPROA. O sea, el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. O sea, en el Poder Legislativo. Entonces, si van a estar en huelga, no hay ningún problema. Yo nada más les pediría, y sí lo vamos a hacer hoy, por escrito, a la presidenta que tiene el paquete de 2 asuntos fiscales de un pago de impuestos por 25,000 millones de pesos. Sí. ¿Cuánto es? 35,000 millones. 35,000, sí. Es que yo ya no saco bien las cuentas, pero tienen ahí, y si ella no está en huelga, pues ya puede resolver. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación y a la consejera jurídica que le enviara un oficio a la presidenta, con todo respeto, de la Suprema Corte de Justicia sobre ese asunto, porque ella lo recibió y no le ha dado trámite. Desde hace un mes está detenido ese procedimiento cuando ya pudo haber. Entonces vamos a ver si se resuelve, porque además, ya sin adelantarnos, porque ellos son los que tienen que decidir, constitucionalmente no tienen por qué estar deteniendo ese fallo que ya se resolvió en las instancias correspondientes. Sí, no aplica el criterio de excepción para que lo tengan en la exactamente. Bien. Dalila, ¿cómo es? A ver, repítelo. No cumple con el criterio de excepción para que desde la presidencia de la Corte se tenga ese asunto ahí detenido. Así es. Presidente, en otro tema. Tú eres ya abogada. Para más información y detalles sobre este tema, sigue nuestras actualizaciones. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador. Gracias por elegir este medio. Para ver la conferencia mañanera de nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos felices de que formes parte de esta pequeña comunidad. Cuando me regalas un like, un comentario o compartes, ayudas a llevar la cuarta transformación a todos los rincones de México.